Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta edición especial de Conexión Global de fin de semana. Y a diferencia de capítulos anteriores, esta vez tenemos un invitado especial. Se trata de Marc Marginedas, reportero, periodista español, corresponsal de guerra y también autor de este libro, Rusia contra el mundo, interesantísimo. Y tenemos entonces el privilegio de hablar acá hoy con su autor, Marc. Marc, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a Conexión Global. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Parece muy interesante, el momento perfecto para hablar de este libro cuando Vladimir Putin sale en las noticias a diario. Últimamente estamos hablando de él y el tema de las armas nucleares a raíz de lo que hizo Donald Trump. Entonces, en este libro hablas de los pilares en los que se levanta Exactamente. el régimen de Vladimir Putin. ¿En qué se basa el régimen de él? Vladimir Putin es un agente del servicio secreto que se instaló durante la época de la Guerra Fría en Dresden. La versión oficial que aseguran los rusos es que se dedicaba a tareas rutinarias, pero no hay ningún documento que lo acredite. Sin embargo, tenemos testimonios, que los recogemos en este libro, que aseguran que se dedicaba a gestionar grupos terroristas de ideología izquierdista que actuaban en Europa Occidental, particularmente en Alemania, la Baader-Meinhof, y en Francia, Action Directe. Sabemos que, la inteligencia soviética, el KGB, impulsó grupos armados que actuaban en Europa Occidental, con lo cual no es descabellado. Tenemos solo un testimonio que asegura esto, un testimonio que he recogido en otro libro muy interesante que publicó una periodista que se llama Catherine Belton, pero digamos que si Putin, que viene del servicio secreto, se encargó en su día de gestionar, de impulsar grupos terroristas, ¿qué no va a hacer cuando llegará a la presidencia? Entonces, los tres pilares de la presidencia, del mandato de Putin, del surgir de Rusia en la escena mundial después de la desintegración de la Unión Soviética, es la instrumentalización del terrorismo. Lo ha hecho de fronteras para adentro. El propio Putin llegó al poder con atentados autoinfligidos. De hecho, el primer capítulo hablas de esos, de los ataques que hubo. Exactamente. Luego, un segundo pilar son las mafias. El crimen organizado ha sido cooptado por el Estado. No ha sido cooptado, sino que incluso se ha fusionado con el Estado. Entonces, por ejemplo, Víctor Orbán, el presidente de Hungría, que es abiertamente prorruso, tenemos informaciones de que una mafia que se llama Sonsevo, rusa, se instaló en los años 90 y consiguió, establecer vínculos que le comprometían y le obligaban a actuar de una determinada forma. Y luego, una cosa muy importante es la propaganda. La propaganda, la maquinaria de propaganda en la Unión Soviética era muy potente. Y ahora esa maquinaria de propaganda se ha impulsado y tiene un efecto mucho más potente gracias a la difusión de las redes sociales. O sea, Marc, tú dirías que más que una ideología, lo que hay acá es la relación entre la mafia y el gobierno. Exactamente. O sea, Rusia es un estado terrorista, es un estado que ha cooptado el crimen organizado. Pero es un error pensar que Rusia es un país, es un estereotipo de la Guerra Fría pensar que Rusia es un país de izquierdas. Y eso es muy fácil de ver porque, por ejemplo, RT, el canal de propaganda ruso, financiado exclusivamente por el presupuesto ruso, en el español, porque es de ideología izquierdista, porque piensa que tiene mayor penetración en América Latina y en España a través de grupos políticos de izquierda, pero si vemos el RT en alemán, en francés o en inglés, es xenófobo, de ultraderecha, favorable al Brexit. Entonces eso que nos demuestra que RT no es ningún punto de vista alternativo, sino que es una herramienta del Estado para generar destabilización, ¿no? Entonces, en el caso catalán lo tenemos claro, lo he estudiado bastante. En el caso del referéndum no autorizado en Cataluña, que tuvo lugar en el 2017, se publican informaciones como tanques en las calles de Barcelona, disparos en las calles de Barcelona, cuando eso nunca tuvo lugar. Y eso, repetido, retuiteado y reproducido en las redes sociales en un momento tan eléctrico en Barcelona, podía haber provocado un conflicto. Ahora, Marc, tú viviste muchos años en Rusia, hablas ruso. Sí, hablo ruso, exactamente. De hecho, ¿y cómo se relacionan los rusos con
Vladimir Putin? ¿Desde el miedo hacia un régimen o desde un apoyo a él? No, yo creo, o sea, es decir, lo que hay es una percepción, un fatalismo. Es decir, los rusos perciben que no pueden hacer nada para cambiar el curso de las cosas. Entonces simplemente pues, intentan llevar a cabo, desarrollar su vida sin que, digamos, que las circunstancias les toquen demasiado, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que Putin encarna, digamos, es una forma de estalinismo, sin comunismo, sin izquierdismo, ¿no? Es decir, es un sistema totalitario que ni siquiera en los últimos años de la existencia de la Unión Soviética existía. Era mucho más abierto en aquella época con los últimos presidentes, con los últimos secretarios generales del Partido Comunista, ¿no? Entonces estamos hablando de una región, por ejemplo, donde la propia pirámide del poder está construida de la forma en que no se pueden trasladar noticias malas, noticias negativas al señor Putin. Y uno de ellos es, por ejemplo, la guerra. Putin pensó que iniciaría la invasión de Ucrania y que en 2 o 3 días, una semana, el gobierno habría caído y habría recuperado el control de Ucrania. Y en realidad no ha sido así, era porque estaba mal informado, porque nadie osaba ver lo evidente, lo que veíamos todos los corresponsales que íbamos de Moscú a Ucrania, que es que el pueblo ucraniano, el país, iba a presentar resistencia. O sea, en base a desinformación, finalmente esa desinformación se convierte en una verdad para ellos. Exactamente, sí, es decir, es vivir una realidad alternativa. Yo recuerdo, por ejemplo, acudir a las ruedas de prensa de María Zaharova en Moscú, y ellos se pueden decir que esta camisa es negra, además sin inmutarse, ¿no? Rusia ha convertido la información, la profesión periodística, en un arma, y además está contenido en una doctrina. Ellos entienden que con la información se puede ganar posiciones, se puede obtener ventajas, se puede obtener objetivos políticos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es que tienen en estos momentos, pues eso, han conseguido que una parte del Partido Republicano, el partido que derrotó a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, en estos momentos pues piensa que Rusia puede ser un amigo, ¿no? La propaganda es algo que Rusia no es una potencia económica, no ejerce su poder pero sí como China o como Estados Unidos, pero sí evidentemente ellos saben qué tecla psicológica tocar en cada país para provocar desestabilización. Y por ejemplo, respecto de la guerra en Ucrania, el discurso de Rusia siempre es de que Ucrania hay un régimen nazi, tratan de nazista a Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Cómo lees eso? No, es simplemente, o sea, eso es algo, digamos, de propaganda por proyección. Tú estás proyectando lo que tú eres en realidad. Entonces, no hay más que ver. O sea, en Ucrania, las fuerzas políticas, es el país de Europa que probablemente el discurso ultraderechista tiene menos arraigo. Lo podemos ver en el Parlamento. En el Parlamento, las fuerzas ultraderechistas no han conseguido ni siquiera el 3% mínimo para conseguir representación parlamentaria. Su presidente es un presidente judío, es un presidente de confesión judía. Vayamos al otro lugar de la frontera, vamos al lugar a Rusia. Tenemos, clarísimamente, hay un partido ultraderechista, abiertamente xenófobo, que es el Partido Liberal Demócrata, liderado por una persona que ya es difunta, que es Vladimir Zhirinovsky, que es abiertamente ultraderechista y xenófobo, ¿no? Luego tenemos Rusia Unida, la fuerza oficialista mayoritaria. Esa fuerza oficialista, si vemos su corpus ideológico y los debates que se llevan a cabo en el Parlamento, en el Parlamento que no es elegido, que es en elecciones libres en Rusia, pues se habla, por ejemplo, de legalizar la violencia familiar y de legalizar, por ejemplo, el maltrato a la mujer si este tiene lugar solo una vez al año, no existe derramamiento de sangre y ruptura de huesos. Entonces estamos hablando de que verdaderamente, a mí lo que me parece es que el Kremlin y Ucrania el Kremlin y Rusia están proyectando lo que en realidad ellos son. Ahora, yo sí que creo que Rusia ha conseguido, ha aprendido las lecciones de la Guerra Fría, entonces sabe que la ideología le limita, entonces ellos son capaces de tener un discurso para cada sector ideológico, para la ultraderecha, la ultraizquierda, incluso para el independentismo en Cataluña, ¿no? Cuando en Rusia hay cientos de nacionalidades que querrían ser independientes y que jamás Rusia les daría la independencia. Entonces eso, en realidad lo que es Rusia es
un régimen sin ningún tipo de ideología y resumido en 3 palabras, como dice Garry Kasparov, el opositor: mafia, dinero, poder. Marc, ¿y cómo ves tú, cómo leíste este acto, esta cumbre en Alaska, donde habíamos visto que la comunidad internacional estaba intentando aislar al presidente ruso? Sin embargo, es recibido con una alfombra roja por el presidente de Estados Unidos, una cumbre espectacular, se ríen en una conferencia de prensa cuando meses antes había echado el presidente Trump a Volodymyr Zelensky de la Casa Blanca. ¿Cómo leíste ese momento? Bueno, yo creo que es decir, hay una relación de simpatía, hay una relación de mutuo reconocimiento. Es algo inaudito en un presidente de Estados Unidos. Yo me remito, hay muchos estudios en Estados Unidos sobre los vínculos que puede tener Trump, vínculos financieros. Hay unos, por ejemplo, el hecho de que Trump, el único banco que le financiaba a Trump cuando tenía problemas económicos era el Deutsche Bank. Deutsche Bank es un banco que se hizo muy importante en la ex Unión Soviética, era el banco extranjero más importante y fundamentalmente se dedicaba a evadir dinero, ¿no? En una economía sin ningún tipo de seguridad jurídica. Entonces, eso podía ser digamos, un elemento. Pero hay una cosa que sí que está clara y solo hay que hacer matemáticas. Es decir, en el 2016 sabemos que, según investigaciones y certificadas en Estados Unidos, más de 120, 130 millones de personas, de ciudadanos norteamericanos, vieron anuncios falsos pagados por Rusia en Facebook y en otras redes sociales. Anuncios que azuzaban el racismo y que desincentivaban el voto, por ejemplo, de la comunidad negra, ¿no? Es decir, que favorecían las narrativas de Trump, ¿no? Esas elecciones se ganaron por los pocos miles de votos, sí, en 3 estados clave, 4 estados clave. Entonces, me remito a lo que dice un especialista en negociaciones que ha publicado sobre Trump, que ha publicado libros sobre cómo negocia Trump, es que como mínimo Trump percibe que su suerte está vinculada a Putin, porque en el fondo su elección jamás habría tenido lugar si no hubiera sido ayudada por Rusia. Si eso es un delito o no ante la justicia norteamericana es otra cosa, pero que la ayuda existió y que la ayuda fue decisoria, eso está probado. Marc, esta es una pregunta audaz, pero ¿tú ves similitudes entre Donald Trump y Vladimir Putin en la forma de ejercer el poder? Yo creo que Donald Trump ha ido a Rusia, él ha visto cómo funciona la economía rusa, ha visto cómo funciona el sistema político ruso. En el libro hablo de que en Rusia es un estado, digamos, con características, diría que medievales, donde los ciudadanos no son ciudadanos, sino son súbditos, ¿no? Donde tú puedes tener un accidente de coche con el coche de unos guardaespaldas de un oligarca y no va a haber justicia. No hay justicia. En un momento dado llegaron el 10% de los coches en Moscú llegado a tener privilegios que solo se darían a los bomberos, ¿no? en una economía normal. Entonces, este sistema, donde los superricos no tienen que rendir cuentas, donde no existe, digamos, hay elecciones pero no existe la posibilidad de cambiar el gobierno, donde no existe una justicia independiente, yo creo que a Trump le gusta muchísimo. Y evidentemente mi impresión es que hay un interés de exportarlo, importarlo a Estados Unidos. Evidentemente eso tiene muchas dificultades, porque en Estados Unidos la prensa sigue siendo prensa libre, ¿no? Sí. Pero tenemos, yo creo, por ejemplo, esa escena tan dramática de Trump y Vance broncando a Zelensky en la Casa Blanca, me recordó muchísimo los broncas que llevaba a cabo Putin cuando hay un problema en el país, llama al ministro de turno. Por ejemplo, hay incendios en Siberia y no se apagan, llama al ministro de turno y la bronca en público para proyectar y para la responsabilidad de lo que está sucediendo a él, ¿no? Y eso es algo, me pareció que había muchas similitudes en esa escena, ¿no? Vamos ahora a América Latina. Sí. ¿Cuál es el interés que tiene Rusia en nuestra región? Porque, por ejemplo, la tensión que hay entre Estados Unidos y Venezuela, sí, hace poco el régimen de Rusia confirmó que están teniendo conversaciones con el régimen de Maduro, que hay una obligación contractual. ¿Hay un interés de Rusia en nuestra región? Muchísimo. O sea, para Rusia, América Latina es un objetivo prioritario. No tanto defender a Maduro como promocionar regímenes de derecha o de izquierda
en los cuales no exista, o sea, aunque se celebren elecciones, no exista una verdadera alternancia del poder, donde no exista el equilibrio de poderes, donde no exista justicia independiente. Entonces, las campañas de interferencia rusa en América Latina son muy potentes. Yo creo que en estos momentos vemos, por ejemplo, en Colombia hay 30 diplomáticos en la embajada rusa de Bogotá con un nivel de relaciones ínfimo. ¿Qué hacen esos 30 diplomáticos? Tengamos en cuenta además que en las embajadas rusas los cocineros, los doctores también suelen ejercer el papel de espías. En México tienen 80 diplomáticos. ¿Qué hacen 80 diplomáticos con un nivel de intercambio comercial muy limitado, ¿no? Entonces, el interés de Rusia en América Latina fundamentalmente se resume en esto, en promocionar regímenes que no sean democráticos. Son capaces de entenderse perfectamente con Petro en Colombia, pero también de entenderse con Bukele en El Salvador. Entonces, yo creo que en estos momentos la actividad de la inteligencia rusa se centra sobre todo en Centroamérica, en particular en Honduras, en las elecciones que darán lugar el 30 de noviembre, Sí, donde hemos visto, por ejemplo, que ha intentado enviar observadores a las elecciones, que tiene Rusia que enseñar a una democracia como hondureña, con todos sus defectos, pero Rusia no es una democracia, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, la presencia de propagandistas que han sido premiados por el gobierno de Xiomara Castro, como son el español Pablo Iglesias o la propagandista, la exdirectora de la web de RT en español, Ina Finogénova, que se instaló en España y ahora está en México, ¿no? Ellos han sido premiados en Honduras. ¿Eso qué quiere decir? Que esta gente pues, va a tener contactos con el estima público de medios en Honduras y un poco van a hacer tengo la impresión de que su intención es desarrollar lo mismo que hace RT en Nicaragua, que es convertir a periodistas en propagandistas, ¿no? En propagandistas. Eso me hace... Y luego otro de los escenarios que me parece muy importante es Colombia. Colombia celebrará el año que viene elecciones. Sí. Colombia es un país cuyo presidente ya ha declarado la intención de unirse a los BRICS. Eso es una victoria política para Putin. Integrarse en los BRICS no es integrarse solo en una asociación económica, sino que es una apuesta política y está encabezada por dos países que no creen en la democracia, como son China y Rusia, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que la actividad de las milicias, de las disidencias de las FARC, con los drones, desde el inicio de año, la actividad de las FARC ha empezado a actuar con drones como no se había visto jamás. Las disidencias de las FARC están radicadas en Venezuela. No es ningún secreto, que en Venezuela hay asesores militares y de seguridad de Rusia. Yo en particular, por ejemplo, entrevisté a una persona que estuvo ingresado como preso en la sede de contrainteligencia de Caracas, que me dijo que en el tiempo que estuvo siendo allá torturado, oyó en 3 ocasiones hablar ruso, dando instrucciones a agentes policiales venezolanos sobre cómo torturar a un preso. Entonces, está claro que América Latina está muy lejos de la guerra, pero Rusia percibe que puede explotar el resentimiento histórico que existe en América Latina respecto a Estados Unidos por haber apoyado dictaduras militares y presentarse como una superpotencia amable. Marc, se nos está acabando el tiempo, pero por supuesto no podemos dejar de preguntarte, cuando entraste a Siria y fuiste secuestrado por el Estado Islámico, y eso fue bien importante entonces para que decidieras escribir este libro. Exactamente. Cuéntanos Yo más de un eso. poco en el libro lo explico. El primer día de mi secuestro se me llevaron el pasaporte y al día siguiente vinieron 2 cabecillas de Estado Islámico, uno hablaba ruso y otro hablaba árabe. Yo había estado en Rusia ya 4 años, vi cómo Putin había llegado al poder y entonces me dirigí en ruso a uno de los comandantes y le pedí por favor que me liberara, que no me importaba nada quiénes eran ellos, que solo quería hablar del sufrimiento de los civiles, ¿no? Y él me dijo una frase en ruso que se podía traducir algo así como: tú has venido aquí 2 veces y te ha salido bien, pero ahora te vamos a matar. Esa no es una frase de un yihadista. Un yihadista te diría: no eres musulmán, no puedes trabajar aquí. Pero él me decía que tú has venido aquí después de haber chequeado mi identidad,
Dijo, tú has venido aquí 2 veces y te ha salido bien, pero ahora te vamos a matar. Parecía como que hablaba un agente del régimen indignado ante las entradas ilegales, pues nosotros entramos de forma ilegal en Siria, ¿no? Cuando me liberaron, yo me quedé con esto en la cabeza, me acordé del trabajo de Anna Politkovskaya, periodista que fue asesinada en Rusia, que demostró cómo durante la guerra de Chechenia el propio FSB o los servicios secretos azuzaban, radicalizaban a los grupos combatientes para legitimarlos. Eso es, digamos, viene el manual de la KGB. Pensé, pues a lo mejor en Siria es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando me liberaron al cabo de medio año, y yo pedí a mi periódico que volviera a Rusia, ¿no? En Rusia, no quiero digamos, arruinar el libro, spoiler. Hacer de spoiler, pero en Rusia yo hablé con una serie de gente que me confirmaron mis sospechas, que es que Estado Islámico estaba profundamente infiltrado por los servicios rusos y sirios. ¿Eso por qué él? Es decir, ¿por qué todos los servicios secretos del mundo infiltran? Pero una particularidad de los rusos y de los servicios rusos y de los países de su órbita, que es que infiltrar para radicalizar, para deslegitimar. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que en realidad es instrumentalizar el terrorismo y eso convierte a ese país en responsable de la violencia desatada. Este libro se lo ha leído, unas partes, hay unas partes que han sido traducidas al inglés ya, se lo ha leído Diane Foley, la madre de James Foley, que fue el primer rehén secuestrado de mi grupo, y ella le ha parecido muy interesante y considera que es ella, que dirige una organización que lucha por los derechos de las personas secuestradas y cautivos y impresionados de forma ilegal a los ciudadanos norteamericanos en el exterior. Y a ella le pareció muy interesante este libro. Entonces me parece que es importante denunciar esto. Marc, por último me gustaría preguntar tu reflexión acerca de la importancia del periodismo actualmente. Por ejemplo, en Gaza no dejaron entrar a periodistas internacionales. Está claro que... Por favor. Está claro que cuando no dejas entrar a periodistas es porque quieres controlar el mensaje, ¿no? Es porque quieres evidentemente, los periodistas somos actores de un conflicto, porque cuando explicamos las cosas y denunciamos las violencias, venga donde sea, venga del Estado de Israel, venga de Rusia, venga de quien sea, evidentemente provocamos un efecto y una presión sobre el país que es responsable de esas violencias, ¿no? Y obligamos a nuestros gobiernos a actuar. Normalmente los gobiernos no actúan si no sienten la presión de la prensa, ¿no? Entonces, evidentemente, ellos han querido, el gobierno de Israel ha querido frenar, ha querido impedir el acceso a la prensa porque no quería sentir la presión de lo que estaba haciendo allá, ¿no? Es algo que además no es privativo de Israel. La propia Rusia impidió el acceso de la prensa durante la Segunda Guerra de Chechenia y nos tuvimos que arriesgar muchísimo para poder llegar al lugar de los hechos, y hay otros países que también, ¿no? Entonces yo creo que la prensa en estos tiempos de noticias falsas, estos tiempos de desinformación, los periodistas nos hemos convertido en verificadores, en gente que va a poner en marchamo de calidad a un dato que transmite, porque la realidad ya llega al oyente a través de sus teléfonos móviles y decirle esto, mira, esto sí, esto no. Entonces, yo creo que en estos momentos, precisamente cuando aparecieron las redes sociales pensamos que la profesión de periodista se había acabado. Yo creo que ahora la profesión de periodista está más claro que nunca, que somos más necesarios que nunca. Marc Ginedas, muchísimas gracias por estar en Conexión Global. Muchísimas gracias y un placer estar aquí en Chile. Acá entonces les recomendamos Rusia contra el mundo del periodista español, reportero de guerra Marc Ginedas. Que estén muy bien entonces y sigan por supuesto en CNN Chile. Chao.